Bien, después de esta pausa comercial, pues nosotros entramos a nuestro tema central y como usted ya lo había escuchado, vamos a platicar del desarrollo de los bebés de 0 a 6 años. Para usted, papá o mamá que son primerizos o que ya cuentan con 2 o más bebés, pero tiene esas dudas, ¿qué sucede con el bebé de 0 a 6 años? Sabemos que esta etapa es bastante difícil ya que no sabemos cómo controlar muchas cosas que suceden con nuestros pequeñitos. Nosotros hemos preparado una nota para usted, pero antes puede enviarnos desde ya sus consultas. Ya que tenemos una experta el día de hoy, puede enviarnos las consultas al 3182-3948. Tiene preguntas, háganoslas desde ya, que ya vamos a comenzar con nuestro tema central. Vamos a ver la nota. Los niños suelen progresar de una etapa del desarrollo a la siguiente en una secuencia natural y predecible, pero cada niño crece y adquiere habilidades a su propio ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en un área, como en el lenguaje, pero atrasados en otra, como el desarrollo sensorial. Por ejemplo, hablemos del desarrollo del lenguaje. Para cuando un niño tiene 6 años de edad, la mayoría de ellos son capaces de descubrir un programa de televisión, una película, un cuento u otra actividad que les guste. Hablan con gramática correcta y también pueden deletrear su nombre y pueden describir algunas letras y números. También leen algunas palabras sencillas. En el desarrollo afectivo y social, para cuando tienen 6 años de edad, la mayoría de los niños continúan teniendo los miedos típicos de los niños preescolares, como el miedo a los monstruos, a los secuestradores y a los animales grandes. Quieren que sus padres jueguen con ellos y los padres son sus principales fuentes de compañía y afecto. Juegan en modo que intuyen mucha fantasía e imaginación y a menudo quieren ser el niño grande y sienten como si estuvieran ocupándose de un niño menor. Generalmente prefieren jugar con amigos del mismo sexo y comienzan a entender los sentimientos de otros, desarrollando su sentido también del humor. Ahora, si hablamos de comportamientos sexuales normales o comunes en niños de 2 a 6 años, cuando veas estos comportamientos, intenta dirigir la atención de tu hijo hacia un comportamiento más apropiado, diciendo algo como: los adultos hacen eso en privado y tú también deberías hacer lo mismo. Reafirme que los niños deben representarse entre sí y no está bien tocar sus partes íntimas de nadie. También recuérdele a su hijo que siempre debe dirigirse a usted o a otro adulto de confianza si alguien toca sus partes íntimas. Enseñémosle que masturbarse o tocarse los genitales en público o en privado no está correcto. Mirar o tocar los genitales de un amigo o un nuevo hermano. Mostrar los genitales a sus amigos. Pararse o sentarse demasiado cerca de alguien. O intentar ver a sus amigos o a los adultos desnudos. Y bueno, ahí estaba la pequeña nota introductoria, porque el tema central del día de hoy es el desarrollo en los niños de 0 a 6 años, ya sea en el lenguaje, en lo social o también en lo sexual. Así que desde ya le vamos a hacer a usted la cordial invitación a que si tiene alguna duda con su pequeñito, la haga desde ya al 3182-3948. Hoy me acompaña una invitada súper especial. Yo creo que ella es parte de la Casa de Café Caliente. Ya no la tengo que presentar como invitada. Ella es la especialista, licenciada y psicóloga Judith Andino, y que nos va a estar también apoyando un poquito en este tema del desarrollo de nuestros pequeños. También con nuestra hermosa Michelle vamos a abordar algunas cuantas preguntas que ya tienen algunas personas también a través de la casa. Bueno, ¿cómo está? Bienvenida a la Casa de Café Caliente. Gracias, muy amables. Qué introducción la que le acabo de dar. Totalmente. Bueno, doctora, cuéntenos un poquito acerca del desarrollo en los niños de 0 a 6 años. Específicamente, no sé si comenzar por lo sexual o por el lenguaje, pero creo yo que lo más sensato sería el lenguaje. El lenguaje. ¿A qué edad comienzan a gesticular ya palabras o formular algún tipo de preguntitas? ¿Cuál es el proceso de estos bebés? En este caso nosotros lo presenciamos más en el hospital, como le estaba comentando. Pues tenemos diferentes etapas en el niño y en el desarrollo. Hay niños que empiezan a hablar antes de su edad cronológica. Por ejemplo, empezamos a notarlo a los 16 meses o incluso antes, y son palabras cortas. Por ejemplo, puede decir tata, puede decir dada, o el niño empieza incluso hasta a señalizar
¿verdad? O también le gustan los colores. Entonces, este tipo de comportamientos en el niño son naturalmente. Es importante que siempre el papá les esté estimulando ese tipo de lenguaje, ya sea con señas, ya sea repetición de palabras, ya sea con objetos muy visuales, coloridos, que los puedan colocar en ciertos sectores de la casa para que el niño, en este caso, aprenda a poder comunicarse mejor. Y también les funciona mucho tener libretas de colores, libretas con dibujos grandes, en este caso animales. A los niños les encantan los animales. Es correcto. Y los números. Si usted le coloca a un niño una libreta con animales, el niño ya empieza a señalizar. O empieza a decir mono. O empieza a decir caballo. Incluso hasta los sonidos. Entonces es muy importante durante estas etapas de 0 a los 2 años empezar a estimularlo con esto. Incluso hasta gatear y caminar. ¿Quiere decir, doctora, que todo depende de los papás? Para que los niños tengan más fluidez de palabra, va a depender de los papás. Va a depender de los papás porque tenemos casos en el hospital que hay niños que llevan 2 o 3 años y no hablan. Ustedes le dicen, hola, ¿cómo estás? Y el niño mudo. Entonces esto no es algo normal en el niño, este tipo de comportamientos. Si nosotros lo dejamos pasar 2 o 3 meses, el niño va a tener dificultad para poder vocalizar y vamos a necesitar un terapeuta especialista en la parte de la vocalización y la entonación del niño. En ese caso entonces de que ya no mencione palabra alguna a los 2 añitos, 3 incluso, tiene que visitar a un experto, ¿verdad? Es correcto. Bueno, sí. Entonces ahí está la primera información. También sabemos, por ejemplo, ya en niños de 4, 5 y 6 años, en la forma social, hablando, cómo deben de comportarse. Hay niños que son un poquito más reprimidos, es normal, y hay otros que son más extrovertidos. ¿Es normal también? Es que aquí justamente de los 4 a los 6 años empieza a condicionar y a formarse toda la parte de la personalidad del niño. Entonces el niño empieza a actuar y a tener comportamientos que se construyen en casa. Muchas veces en el consultorio siempre me dicen, doctora, pero ¿cómo hago si mi niño es rebelde? Si mi niño dice malas palabras, si esto y lo otro. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes se comportan de la misma manera en casa? ¿Hay comportamientos cuando ustedes como mamás o papás están estresados? Y me dicen sí. Entonces es el primer factor que yo digo, el niño lo observa, lo procesa y lo repite. Y que hay unos niños, doctora, que hablan como un adulto. Usted se puede comunicar con ellos y le responden de una manera, o sea, muy bonita. Y esto, como decíamos, depende, claro, de los papás, ¿verdad? Ese punto importante y es el otro, que hay niños que tal vez tienen 8 o 10 años y hablan como pequeños. Ah, sí. Hablan como consentidos, dicen chi, ño, y tal vez son 10, 11 años, Yo tengo 30 y hablo como chi. Bueno, doctora, fíjese que también es muy importante lo que acaba de mencionar. Yo siempre he tenido la duda acerca de, por ejemplo, si cada niño ya trae su carácter. Porque, bueno, hay niñitos que son súper extrovertidos, súper extrovertidos, o enojados, o resentidos. Y los papás nada que ver, los papás son como serios e intelectuales y las cosas, y todo así, ¿verdad? Entonces son totalmente diferentes. Pero no tiene que ver el patrón del papá en el niño en este caso, ¿o sí? Aquí influye genéticamente el temperamento de los dos. Entonces el que más va a predominar en este caso es el del papá, ¿verdad? Genéticamente. Y el temperamento se va formando de los 4 a los 6 años. Por eso es que es bien importante que siempre haya ese núcleo familiar de hermanos, del papá presente, de la mamá, porque si ese tipo de familia está ausente, entonces el niño empieza a interpretarlo de una forma negativa. Y es lo que dicen después los papás o las personas que están a cargo del niño, no, es que él nació así, él ya es así, yo no lo puedo cambiar. Claro. Así es su carácter. Así es su carácter. Y la verdad que no, porque en todo ese proceso está bajo del control como nosotros como papás. Entonces ahí ya no podemos decir, no, es que el niño es así. No, el niño no es así. Hay que darle formas y enseñarle, hay que sentarlo. Es como una vasijita, ¿verdad, doctora? Claro. La vamos formando poquito a poquito. Yo, doctora, quiero como retroceder un poquito al tema de los niños mimados. Claro. Hay mamás que dicen, es mi primer bebé y déjame que yo lo voy a consentir porque es mi primer bebé. Y les hablan de una manera demasiado chiquita, que para todo hasta les dan de comer a la boca. Cuando tienen 10, 11 años, tuvimos un caso ahorita, 10, 11 años, y la niña no sabía hacer nada, absolutamente nada. Entonces, y claro, venía por esa condición de que la mamá la tuvo súper consentida, le dieron todo, y que bueno, pues que tuvo esa oportunidad de darle todo. Pero en algún momento la hace inútil, y suena pesada la palabra, porque no sabe cómo hacer las cosas. Era como una niña pequeña, tenía 10, 11 años y le decía a la mamá, pásame eso, quiero agua, pásamela, dame de comer. Estas son como mañas que optan los niños. Manipulación también. Manipulación. Fíjese que voy a exhibir ahorita a mi hermana menor era la consentida de mi mamá,
Y fíjese que ella nunca la dejaron hacer nada, la criaron en una burbujita. A nosotros nos mandaban en autobús, en taxi, a ella no. Fíjate que ella ni un bus puede agarrar. Saludos a mi hermana. Este tema, Circe, es bastante importante porque yo me fijé, bueno, en mi familia, somos una familia bastante grande. Entonces, mis papás, hola papá, hola mamá, lo que voy a hablar ahorita. ¿Es usted la consentida? No, no, ok. No, tiene cara. Lo que sucede es que nosotras éramos 4 mayores. Entonces, a las 2 mayores eran como más estrictos. Luego con nosotras 2 eran un poquito más mimadas, pero sí eran todavía estrictos. Ahora, con los menores, ellos pueden hacer lo que quieran y ellos no les dicen nada. A mí me sorprende la manera en cómo ellos les hablan ahora, cómo les contestan a mis papás y yo, a nosotros ya no. Claro. ¿Qué pasó ahí? Vamos cambiando un poquito. Pero, doctora, regresando ya al tema, vamos a pasar ahora a lo sexual. ¿Qué es una conducta normal sexual en un niño de 0 a 6 años? Por ejemplo, yo he visto que muchos varoncitos se pasa tocando. ¿Esto es exploración? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Yo sé que ante la sociedad pues tenemos el tema de que es un tabú, ¿no? Ver a un niño que se está frotando, se está tocando a otra niña. Hay comportamientos, incluso hay artículos en Norteamérica que mencionan de que es normal porque el niño en su nacimiento ya nace con comportamientos sexuales. Y ustedes dirían, ¿cómo? Porque un niño tan pequeño, un bebé. Eso influye bastante en las creencias sexuales del niño, comportamientos que él puede observar, su medio ambiente, su entorno, esos son comportamientos sexuales. Entonces, si el niño está estimulado en casa por fotografías, por revistas, por el internet, por la tablet, por los videojuegos, porque vio a mamá y papá y ese es su ambiente, su entorno, entonces familia no se vayan a preocupar si el niño empieza a generar ese tipo de conductas. Ahora bien, una conducta que es saludable dentro del tema sexual es que es importante que el niño se pueda tocar, o sea, que él explore. Esto es una exploración. Estamos hablando de niños y niñas en este caso. Claro, la exploración es bien importante porque el niño no sabe qué pasa con su cuerpo. Ahora, es muy diferente que un niño de 12 años venga y toque a una niña de 3 años. Vemos que no correlaciona. Entonces, ahí sí, es como dicen, banderita roja. Ahí sí está malo, o sea, es algo negativo. Es también difícil, doctora, poder controlar el hecho de que ellos tengan esta, no le podemos llamar contaminación sexual, pero en todos lados ahora aparece algo que tiene que ver con sexo. Plataforma, por ejemplo, si hay un videojuego, les aparece un virus donde aparece una mujer desnuda, una muñequita frotando. Exactamente. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, esta es un poco personal, pero ¿de qué manera se puede controlar que ellos no tengan esta duda y que no lo vean como malo? Que ellos no digan, estaría haciendo mal, que no se sienta... Exactamente, claro. Que él no se sienta, estaría haciendo mal, a quién estaría ofendiendo o que se sienta reprimido. ¿Cómo se puede hacer para que ellos sepan que esto es normal? Porque lo primero que hacemos nosotros al ver un tipo de conducta así es pegarles o castigarlos o gritarles y decirle, ¿por qué lo estás haciendo así? Eso no está bien. Entonces ahí el niño ya le genera como un tipo de impresión, estoy haciendo algo malo, esto no está bien. Entonces es psicoeducarlo, así se llama la palabra. Yo tengo que venirme, sentar al niño, guardar calma, tener un buen tono de voz. ¿A qué edad podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer incluso desde los 4 años, ¿verdad? Porque el niño ya va teniendo conciencia de la situación entre 4, 5, 6 años. Si yo veo comportamientos, si yo todavía no los veo, lo puedo hacer en una etapa un poco más prolongada. Yo siento al niño y le empiezo a explicar qué pasó, qué fue lo que hiciste, por qué hiciste eso, dónde lo viste, pasa frecuentemente, quién te lo hace, etcétera, etcétera. Hacemos preguntas abiertas, no cerradas, para obtener información del niño. Sabemos que es muy difícil por plataformas, por videojuegos, por la televisión, porque hay mamás que me dicen, yo aunque sea bloqueando en la televisión, no puedo. Entonces ahí donde más presente debo de estar yo. Y otro es crear un espacio en casa para sentarme con el niño y despejar todas estas dudas. Realmente es un mito que nosotros hablemos con los niños acerca de aspectos sexuales, porque el mito es, si vos le hablas de esto, el niño va a pensar más en la parte sexual. Eso es un mito. Entonces, hay justamente un artículo en Norteamérica donde dicen que cada 9 de 10 niños
verbalizó y mencionó que ellos serían, o sea, para ellos sería muy importante que sus papás les diera esta educación y se sentaran con ellos a hablar sobre la parte sexual y despejar dudas, porque así ellos se sienten seguros. Porque no es lo mismo, doctora, ¿verdad? Que en la escuela a veces imparten estas clases, claro, pero no es lo mismo no que es un lo mismo. profesor, hasta los niños lo ven de forma graciosa, se ríen y no lo ven serio, un tema que la verdad es bastante serio para esta etapa. Y incluso en la casa lo podemos trabajar con los niños pequeños, como si los cambiamos, le podemos decir, bueno, este cuerpo es suyo, recuerde que nadie lo puede tocar, ni aunque sea niño, niña, ni su maestra, ni otra persona adulta, que es importante no tocar partes íntimas, aunque estén cubiertas. Eso es importante mencionárselo al niño para que sepa, ¿verdad? Entonces estas señales son importantes. Sí, doctora. Bueno, sabemos que no nacemos con un manual de cómo ser padres en la vida, pero sí podemos seguir los consejos que nos está brindando el día de hoy, independientemente ya sea en su desarrollo sexual, en su desarrollo del lenguaje, en su desarrollo social. Por ejemplo, yo he conocido niños que son muy hiperactivos, pero que también podría decirse que tienen algún tipo se cohíben en algún tipo de áreas. Para algunas cosas sí son buenos, para otras cosas no tanto. Pero como que los vamos adaptando, los vamos introduciendo en un mundo donde tienen que ir aprendiendo y conociéndose poco a poco. Así que de ella también, si usted tiene alguna duda con respecto a ese tema, le invitamos a que no las haga a través del número de WhatsApp 3182-3948. Doctora, le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó el día de hoy para visitarnos y venir a hablar de ese tema tan importante, porque honestamente creemos que a veces no le tomamos la importancia al desarrollo o a la educación de nuestros niños, obviamente por ignorancia en algunas ocasiones y otras por falta de tiempo o interés. Pero ahí estaba la información. Doctora, muchísimas gracias. Michelle, ¿algunas últimas palabras? Doctora, ¿cómo la podemos encontrar? Para hacerle más consultas, si tenemos más dudas, ¿cómo podemos encontrarla a usted en las redes? En este caso, en redes sociales nos encontramos como Tu Psicóloga HN y pueden contactarnos a la línea telefónica 9570-4202, que con gusto nosotros presentamos la modalidad presencial y online. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, nosotros aquí nos quedamos en la sala esperando qué nos trae de sorpresa el día de hoy nuestro queridísimo chef Lisandro. Vámonos hasta la cocina.